Hola, es un gusto compartir algunas experiencias al respecto de lo que en el proceso de la intervención social he detectado. Y es porque durante años he trabajado con la investigación cualitativa, así como a la vez he trabajado con la intervención social. Al realizar las acciones sociales, nosotros nos damos cuenta que es muy importante tener en consideración el diagnóstico de lo que está sucediendo en el contexto social, llámese en el hogar, llámese en la comunidad, en las escuelas, en los dispensarios u hospitales, en las casas de ayuda, de rehabilitación, y podemos detectar entonces que es necesaria la investigación. Decimos entonces, según Khalid Masó, que el estudio sin investigación es ciego y esto va a impedir que realmente nosotros podamos conocer el camino que podemos seguir, la ruta que debemos seguir para poder llegar a la meta y poder cubrir las expectativas, los objetivos que nos estemos planteando. Es por ello necesario, y así lo considero desde hace muchos años, saber cuál es la ruta que vamos a seguir el camino correcto, teniendo claro cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, conociendo al fin y al cabo lo que queremos lograr y lo que necesitamos solucionar. Mi nombre es Dulce María Guerra Rincón, soy de Venezuela, trabajo desde hace muchísimos años en la parte de la investigación, teniendo muy en consideración la acción social. Y dentro de la acción social sabemos que los trabajadores sociales manejan la intervención desde el punto de vista individual o grupal o comunitario. Sabiendo nosotros que esos tres métodos deben seguir un camino correcto, nos basamos en lo que nosotros oímos, sentimos, vemos a través de nuestro contexto local, regional, nacional, a través de las redes sociales, y podemos entonces entender que muchos son los fenómenos que podemos investigar y que para investigarlo tenemos que dar alternativas de solución viables que permitan que la intervención sea efectiva. Ahora bien, ¿qué aspectos intervenimos en lo social, en lo educativo? Y sabemos entonces que a nivel mundial, todos los seres humanos, aun cuando tengamos diferencias, tomamos en consideración nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que degustamos, lo que tocamos, para poder conocer lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es por ello que en cualquier caso los trabajadores sociales tenemos un sexto sentido, diría yo, para poder entender lo que debemos hacer. Pero no podemos desviarnos y descuidar ese proceso cognitivo, ese proceso que se da en nuestro cerebro, donde cada uno de los elementos que observamos a través de los diferentes sentidos va a ser captado, va a ser percibido de una manera distinta, por cuanto la percepción depende de la circunstancia que vivimos, del momento que vivimos, de los conocimientos y las experiencias que tenemos. Entonces, mientras para uno algo puede ser negro, para el otro es blanco. Mientras para uno las cosas que están pasando tienen un sentido de causa, indicadores y efectos, para otros muchas veces son los efectos los que lo viven. Y por eso sabemos que no es fácil poder entender las cosas de la misma manera, saber que los fenómenos son percibidos de una manera distinta desde el punto de vista que nosotros le estemos dando. Y en este sentido nosotros tenemos que considerar como trabajadores sociales que debemos intervenir en función de las necesidades, de las expectativas, de los sentimientos, emociones, de las circunstancias que están viviendo las personas en este mundo. Por eso, cuando nosotros hablamos de un problema, la perspectiva del problema, un mismo problema, puede ser percibido de una manera diferente, tener sentimientos distintos
mientras para unos es algo bueno, para otros es malo, y que por supuesto eso nos lleva a pensar, a tener experiencias, y esto nos conduce a aportar distintas soluciones. De allí que nosotros conocemos que en trabajo social la intervención social tiene diferentes modelos, y eso depende de la pregunta que nos hagamos, de esas preguntas que nos llevan a querer saber qué, dónde, cuándo, quién, por qué, cuál, cómo, quiénes pueden resolver esa situación. Y esas preguntas nos permiten identificar qué pienso, qué siento, qué creo, cómo lo veo, lo siento, lo hago, lo quiero, cuánto me afecta, cuánto influye, cuánto impacta ese fenómeno, esa situación, ese problema, ese conflicto a las personas de manera individual, grupal o comunitaria. Y que también tenemos que entender que esto se desarrolla en contextos distintos, donde el aquí y el allá, el presente, el pasado y tal vez hasta el futuro dependen de cómo nosotros investiguemos, y con esa investigación poder darle respuesta y aportar adecuadas estrategias para la intervención. Cuando se investiga acerca de la realidad de la comunidad, debe asumirse una posición objetiva para poder extraer los elementos que conforman esos escenarios sociales. De allí debe decidirse qué hacer, cómo, con qué, en fin, programar todos y cada uno de los pasos para alcanzar el resultado más conveniente, más esperado, más deseado, para darle solución a esa situación conflictiva o problemática. Debemos construir y generar conocimientos para enrumbar la investigación hacia las metas esperadas. Por esta razón, el eje central que propicia el desarrollo de los proyectos de intervención demuestra la capacidad que tenemos para observar, registrar, interpretar, asociar los hechos con el propósito de generar transformaciones necesarias con un toque de creatividad, innovación y emprendimiento. De esto parte el hecho de que para hacer intervención social necesitamos varios elementos. Primero, definir los objetivos. Esos objetivos deben ser específicos y mensurables. Identificar el problema. Debemos comprender, entender lo que está pasando, y eso nos lleva a saber buscar las estrategias para abordarlo, incluyendo causas, grupos afectados, posibles soluciones y demás aspectos. Además, debemos planificar y diseñar estrategias para intervenir tomando en cuenta las necesidades de las personas afectadas, el cómo está impactando en ellos ese fenómeno, y si ese fenómeno afecta no solamente a una persona, sino a un grupo y a una comunidad, y que por supuesto influye en el desarrollo, en el crecimiento y en el desenvolvimiento de las personas que comparten un espacio o un escenario. Debemos implementar, poner en marcha acciones planificadas y monitorear su impacto. Debemos evaluar y hacer seguimiento para poder conocer en profundidad los resultados y hacer ese monitoreo que nos asegure la sostenibilidad a largo plazo de ese proyecto de intervención. Es por eso también que los trabajadores sociales debemos considerar los riesgos, los posibles riesgos, y preparar estrategias para mitigarlos. Sabemos que cualquier acción que nosotros desarrollemos va a implicar un cambio, una transformación positiva o negativa, y por eso el tratar de evidenciar que existen riesgos y buscar las estrategias nos ayudará a aliviarlas y a minimizar su impacto ante la gente y ante los espacios donde nos desenvolvemos como trabajadores sociales. Otro de los aspectos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta en la intervención social, y es fundamental en la investigación, es la comunicación. Esa comunicación debe mantenerse constante entre todos los participantes para poder obtener los recursos necesarios que nos permitan
trabajar los problemas, darle solución a los problemas, y en esto estoy incluyendo las habilidades y la parte tecnológica. También tenemos que considerar los niveles de actuación, si es una actuación directamente en los individuos o en unos individuos, en un grupo, en un contexto. Entonces allí tenemos que tomar en cuenta la planificación del servicio, la comunidad social y el marco legal que podría darnos un límite y un margen para poder saber que nuestra intervención social debe seguir un curso específico y expedito, tomando en cuenta que debe cubrir la teoría social, psicológica, la gestión de proyectos y la ética. Entonces, cuando estoy desarrollando una intervención social con cualquiera de los modelos que sea pertinente, debo preguntarme qué debo hacer, cómo abordar el fenómeno, cuánto debo saber al respecto, dónde desarrollo ese estudio, cuándo lo debo hacer, cómo y con quién pudiera trabajar para intervenir las comunidades, los grupos y la persona. En esto estoy clara, como especialista en investigación, que la investigación debe ser el vínculo de reflexión que da respuesta colectiva después de un análisis de la comunidad, de un diagnóstico, y evidencia la importancia en la práctica y en la motivación de los responsables para aplicarla. Por ello, la construcción y el diseño de los proyectos de investigación, y especialmente los de intervención social, requieren que las personas contemos con competencias que deben partir de las competencias investigativas que nos permiten argumentar sobre las relaciones que se establecen dentro de la organización y de la comunidad, brindando así alternativas que se dan a la problemática investigada para perfeccionar la práctica escritural, redactando notas de campo, sintetizando datos, textos y elaborando informes acerca de la problemática que contribuyen a la vez con la formulación de los proyectos de investigación. Esto me hace ver entonces que cuando estoy haciendo intervención social debo considerar la parte de investigación cualitativa y los paradigmas que abordan los procesos fenomenológicos, sociocríticos y emergentes. Debo trabajar en la mayoría de los casos con un enfoque cualitativo, utilizando los métodos y diseños pertinentes y tomando en cuenta las dimensiones epistemológicas, axiológicas, ontológicas, metodológicas y teleológicas, es decir, la parte del conocimiento, de la ética, de los valores, de la realidad que estoy abordando, de los procedimientos metodológicos que debo seguir y de esos fines y metas que debo obtener durante el proceso. Esto a la vez me lleva entonces a entender que no hay una intervención social, no hay una investigación, si no tomo en cuenta el método que lo define Abbott como el conjunto de procedimientos estandarizados. Es un término que designa los procedimientos que se aplican en orden racional como una pauta sistemática que me va a permitir conocer los elementos que estoy abordando, según lo plantea Cohen. Además, en este sentido, el método tiene relación directa con la teoría. La teoría no es independiente del método y los métodos no son solo herramientas ateóricas, no están desligadas de la teoría. Todo método tiene que estar relacionado con la teoría. Un método es lo que le permite a la persona pensar analíticamente y encontrar una solución a los problemas, conflictos o fenómenos que estamos abordando. Y por eso necesitamos el método expedito para poder investigar la verdad de las cosas según nos los dice Descartes. Estos métodos van a necesitar de la teoría, así como también la teoría necesita de los métodos. Y esto me lleva a determinar que el método se estructura a partir de los detalles teóricos y también de los teóricos y prácticos. En ese sentido, la investigación cualitativa aborda estos métodos
cuestión que todos los trabajadores sociales debemos conocer según la investigación cualitativa y el método que estamos manejando, bien sea si es una sistematización de experiencias, si es una teoría fundamentada, si es un estudio de caso, cuando muchas veces trabajamos el método individual o por persona, si es una investigación-acción participativa, cuando trabajamos grupos y comunidades, y además manejamos la fenomenología. Por tanto, es necesario recordar que la investigación cualitativa nos permite explorar subjetividades, contextos y significados profundos cuando vamos a hacer intervención social. Y esa intervención social tiene relación con diferentes culturas, etnias, razas, está ligada con todo aquello que permite caracterizar a un grupo social a nivel mundial. Y eso nos lleva entonces a pensar que es necesario tener en consideración todos aquellos elementos que nos van a permitir hacer una intervención adecuada en función de cómo hemos investigado, cómo hemos realizado el diagnóstico, cómo hemos llevado a cabo el trabajo. Mi nombre es Dulce María Guerra Rincón. Como les dije hace unos minutos, abordo la investigación cualitativa cuando hacemos intervención social y es necesario que ustedes como trabajadores sociales, como orientadores, interventores, mediadores, busquen apoyo en la investigación cualitativa para tener éxito en todos los proyectos que estamos realizando. Estamos en contacto. Muchas gracias.